Buenas noches, un gusto poder saludarlos y poder encontrarnos en este día de miércoles. Rogamos y podemos estar gozosos de poder siempre encontrar momentos para poder estudiar la santa palabra de Dios, poder encontrar hermanos de otros lados, poder saludarlos, hermanos ya que están aquí un grupo numeroso, aquí de hermanos de Bolivia, tal vez hermanos de Argentina, de Perú, Ecuador, y extendemos un saludo a cada uno de ellos, que el Señor pueda estar dando fortaleza en estos tiempos tan complicados en el que estamos viviendo, posiblemente encerrado tal vez en tu hogar. Hay países que están peor que otros en cuanto a lo que el virus ha avanzado notablemente, y estos son momentos que Dios nos da para poder levantar, erguir nuestras cabezas y poder orar a Dios y poder estudiar su santa palabra y los testimonios que son un ancla, que son la brújula para que nos pueda guiar a puerto seguro. Vamos a tener una palabra de oración antes de poder comenzar como es de costumbre. Los invito a poder tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Agradecido, Señor, por este día que nos brindas, y posiblemente al caer la noche en varios países, al terminar el día, podernos sin antes terminar meditando en tu bendita palabra. Los tiempos que vivimos nos hacen y nos dan la advertencia de lo que pronto llegará y lo que nuestros ojos podrán ver, aquello que tanto hemos estudiado, hemos leído, lo que nuestro Señor Jesús nos ha advertido en cuanto a las señales de su pronta venida. Esto debe darnos confianza, debe darnos fe, convicción en su bendita palabra. Su palabra no ha faltado, su promesa, su palabra y su fortaleza no se ha cortado. Que todos podamos ser henchidos de esta fe. Aumentanos la fe, Señor. Por eso que al abrir tu santa palabra, podamos allí marcar, subrayar, memorizar, meditar tu palabra, para que pueda ser devorada de a poco y poder ser asimilada por nuestro organismo, por nuestros músculos espirituales. Bendito seas tú, oh Dios, en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, y allí nosotros nos centramos, sobre el capítulo 13, verso 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Un nombre de blasfemia. Qué interesante esa palabra. Recuerden esto. Y vi la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, antes de poder seguir examinando esta bestia, vamos a recordar algunas cositas antes, porque generalmente nosotros siempre tendemos a poder olvidarnos, salvo que hayamos anotado o hayamos marcado. Entonces nuestra memoria quedará más fresca ante el estudio. Siempre es bueno tener marcadores, virómenes, o resaltadores, como le dicen algunos. Hasta otros usan adhesivos para colocar en las hojas de ciertos capítulos para poder recordar luego en un estudio este, más adelante. Y entonces habíamos dicho nosotros que esta bestia, ¿sí? Que esta bestia provenía del mar. Habíamos visto que esta bestia nacía del mar. Y el mar, habíamos visto lo que significaba, según Apocalipsis 17:15, muchedumbre, gentes.
Pero el mar siempre está agitado, el mar siempre se mueve de aquí para allá de una forma turbulenta, de una forma este, fuerte, que arrecia. Y habíamos dicho nosotros que sí, claro, la Biblia explicaba que eran personas, gentes, muchedumbre, ¿sí? A ver, lo leemos ahí, 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Pero nosotros no sabíamos qué clase de gente, si hijos de Dios o eran gente impía. Entonces habíamos visto que el agua siempre está relacionada, por ejemplo, en el contexto de Apocalipsis 17, el agua es lo que le da poder y a esta ramera que está sentada sobre esta bestia que proviene del mar. Habíamos visto que Apocalipsis 13 nombra que la primera bestia sale del agua, y si nosotros estudiamos vamos unos versículos más atrás, nos encontramos en Apocalipsis 12, que es la continuación. Sí, Apocalipsis 13 es la continuación del 12. Nosotros en nuestra Biblia tenemos muchos títulos que van separando, pero los originales no tenían títulos, ¿sí? Esto viene una lectura continua. Entonces, la inspiración viene hablando, el profeta Juan viene hablando del gran conflicto entre Dios y Satanás. Entonces, a Juan le muestra cómo se origina y cuál es el plan realmente, el clímax del conflicto. El clímax del conflicto es, el dragón se revela en el cielo. El dragón arrastra cierto porcentaje de ángeles. Al comienzo yo les había explicado la semana pasada que arrastró un poco más de la mitad de los ángeles estaban del lado de este gran engañador, la serpiente antigua. Pero luego los ángeles de Dios fueron formulando, fueron aconsejando por qué ellos estaban mal en su rebelión. Esto llevó mucho tiempo, hay muchas citas y no tengo el tiempo para explicarle cómo a Satanás se le dio un tiempo de prueba, un tiempo de gracia, tuvo él que vivir allí en los cielos. Ese fue un tiempo determinante, ¿sí? Bueno, y luego vemos cómo se desarrolla aquí ese conflicto, aquí en la tierra, a partir del versículo 13 del capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, porque había una enemistad que ya venía desde Génesis capítulo 3, esa enemistad que había dicho el Señor a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les había dicho que las simientes de Dios y de Satanás iban a estar en constante conflicto. Y aquí, luego del conflicto que hubo en los cielos, Satanás sigue ese conflicto contra la mujer, pero no solo con la mujer, sino con la descendencia, pues ella estaba encinta y iba a dar un hijo varón. Y en el versículo 15 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Entonces habíamos visto que el agua, río, el mar, agitado, violento, son personas, pero está hablando de personas impías. Siempre Satanás usó las personas para combatir al pueblo de Dios y en este caso las personas impías. Y dentro de ese grupo de personas impías entran lo que serían las personas que nosotros decimos que son cristianas. Hay personas que nosotros conocemos que son cristianas, pero que no están convertidas, no están transformados. Ellos serán los enemigos más acérrimos en la etapa final de esta tierra. El pueblo de Dios será perseguido no solo por la ley y por el poder religioso, sino también por nuestros hermanos. Eso es interesante, es interesante. Bueno, entonces estábamos situados allí y empezamos a analizar la bestia. Ahora, esta bestia vemos que no podemos llamarla de cierta forma. Y encontramos
un paralelismo en la primer bestia de Apocalipsis 13, la encontramos en Daniel 7. En Daniel 7 tenemos la visión, ¿sí? En Daniel 7 tenemos la visión de las cuatro bestias, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado nosotros eso? Entonces en el capítulo 7 encontramos la visión de las cuatro bestias. Y Daniel dice que en el primer año de Belsasar, capítulo 7, verso 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que en los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Estas bestias peleaban en el mar, nuevamente recalcando el uso de las muchedumbres, pueblos y naciones, pero siempre personas, pueblos que no creen en Dios. Entonces fue así como se le mostró en visión al profeta Daniel, se le muestra el primer imperio, un león, luego se le presenta la segunda bestia, un oso, la tercera, un leopardo, y la cuarta bestia era espantosa y terrible. Cada bestia singularmente fue identificada con león, oso, leopardo y bestia terrible y espantosa. Pero cuando tenemos que definir la primer bestia de Apocalipsis 13, no podemos decir es un leopardo. Si queremos decir es un león, tampoco podemos definirla. No nos da la escritura autoridad para poder decir eso. Entonces en el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado esto? Las personas que están recién entrando o escuchando el tema por primera vez, sería bueno que puedan conseguir, les puedan pasar los audios que grabamos la semana anterior para que no pierdan. Yo tengo entendido que esto ya está, este tema, los primeros, por lo menos el primer versículo del capítulo 13 ya está. Entramos en el versículo 2, pero lo habíamos dejado a media. Habíamos visto entonces nosotros de ese cuerpo de leopardo, que se refería el leopardo a uno de los imperios que relata Daniel 7. Y el leopardo es relatado por el imperio de los griegos, ¿sí? O el imperio macedónico que luego se amplió, se potenció. Al comienzo sabemos de que Filipo, un hombre encumbrado, fue el que trató de unir todos las polis del Peloponeso allí en Grecia, y él tenía una idea de expansión sobre lo que hoy conocemos como el Mediterráneo. Y esto había sido grandemente abarcado por el imperio medo-persa y no pudo concretar esa idea Filipo, por eso que su hijo, ya de muy joven, él guiaba los ejércitos macedónicos y fue el que pudo cumplir ese sueño de poder ampliar el imperio griego a su mando y poder conquistar en pocos años el Mediterráneo, una zona muy amplia. Por eso que él se lo define con un leopardo de cuatro alas, ¿sí? Un leopardo alado. Aquí relata el cuerpo, no las patas, no las alas, no las cabezas, dice que era el cuerpo. Bueno, esto ya lo vimos. Continuemos. Entonces dijimos, y sus pies como de oso. Ahora, nuevamente, aquí vuelve a presentarnos otra bestia que se encuentra en Daniel 7. El oso, sabemos nosotros que se está refiriendo a Medo-Persia. Y aunque es obvio que se está definiendo a Medo-Persia, ¿por qué nosotros decimos que es Medo-Persia y no es, a ver, se le voy a poner de prueba si atendieron la semana anterior? La semana anterior les había dicho yo, ¿por qué no puedo decir que el oso era el imperio súmero? ¿Por qué no puedo decir que eran los asirios, un pueblo también muy belicoso y que prácticamente también conquistó Babilonia? ¿Por qué no decimos también que puede haber sido el oso, el imperio egipcio?
con su alto y bajo Egipto. Por eso que las coronas que tenían los faraones era una corona doble, porque dice que el oso ladeaba más de un lado que del otro. Entonces yo podría decir que el alto Egipto era más poderoso que el bajo Egipto y poder encuadrar en ese imperio. Pero eso no me da la autoridad porque él le explica, el ángel le explica a Daniel y le interpreta el sueño de Daniel 2 para que luego nosotros lleguemos al paralelismo de Daniel 7. Daniel 7 es un paralelismo que viene de Daniel 2. Entonces a él, al rey le dice, tú eres aquella cabeza, y le estaba hablando al rey Nabucodonosor, que en ese tiempo él era el rey de Babilonia, ¿sí? Ya habían pasado los húmeros, habían pasado los asirios. Entonces, simplemente es aplicar la lógica o aplicar la interpretación historicista de agregar al imperio babilónico el imperio que le sucedía, y así sucesivamente el imperio de los babilónicos, el otro imperio que le seguía y el otro imperio que le seguía. En este caso sería, luego de Babilonia vinieron los medos y los persas, luego de los medos y los persas vinieron los griegos, luego de los griegos vinieron los romanos. Entonces podemos decir que ahí tenemos totalmente con autoridad para decir que la primer bestia, que se trata de un león, era Babilonia, el oso se refiere a Medo-Persia y el leopardo se refiere a Grecia. Entonces, en ese orden, según la interpretación historicista, podemos aplicar así y no violentar la Biblia y ponerle otra explicación o otra interpretación que no está basada en la Biblia. Entonces, el oso se refiere al imperio medo-persa, pero no está hablando de su cuerpo. Yo aquí les voy a poner una imagen para que ustedes puedan más o menos ver. A veces nosotros para poder estudiar necesitamos imágenes, diagramas, dibujar, bocetos, bosquejo, para poder ampliarnos, porque esto está en simbología. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 1, yo les dije que este libro es una revelación. En el capítulo 1, verso 1 dice la revelación, no es algo misterioso, sino que es algo que se puede descifrar de Jesucristo que dio para manifestar a su siervo y las declaró a sus enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Entonces, esa palabrita, ¿se acuerdan que habíamos visto? Marquen la palabra con un fibrón, resáltenlo. Declaró en la Biblia King James, la Biblia que usaba Ellen White, declaró, en inglés se dice signified, la simbolizó, la significó, la envió en símbolo para que nosotros estudiemos el símbolo, y en el símbolo hay un mensaje de interpretación que es lo que vamos a entender. Entonces, este oso se refiere a Medo-Persia, pero ¿qué tenía del oso? Sus pies tenía de oso. Qué interesante. Entonces, antes de poder aplicar el oso, vamos a pasar, porque si no, no vamos a poder entender esta parte. Acompáñenme, queridos hermanos. Y en el versículo 2 dice, sigue diciendo, y tenía una boca de león. Esta bestia, que no tiene nombre, que no podemos decir qué clase de bestia es, sabemos que tiene el cuerpo de leopardo, que ya lo vimos, no vamos a entrar a ese tema. Tiene la boca de león. Ahora, esta bestia, ¿cuántas cabezas tenía? A ver, ¿se recuerdan? Tenemos que ir al versículo 1. Entonces vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Y luego dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia tiene 7 cabezas. Y luego sigue diciendo, y su boca como boca de león. Cuando dices boca, está hablando, queridos hermanos, y esto no es un dato menor, en singular. Singular.
aunque tiene 7 cabezas, tiene una sola boca. Ah, qué interesante. El león se refiere a Babilonia, ¿sí? El león se refiere a Babilonia. Y ahora escuchen esto. Yo tengo a ver aquí un videito, a ver si podemos escucharlo. Aguárdame un segundo. Bueno, no sé si se escucha un poquito. Allí escuchamos el sonido del león. Y ustedes ven y pueden notar, si es que llegan a escuchar, da miedo poder escuchar el, como el sonido, ¿sí?, del león. Ese sonido es aterrador y se escucha de muchos kilómetros. Ahora, esta bestia, su boca es de león. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido que él emite con su boca se escucha desde lejos y que cuando él habla da miedo escuchar rugir a un león. Todos se paralizan, todos escuchan. Mire que de varios kilómetros se escucha el rugido. Todos vamos a escuchar el rugido del león y todos vamos a quedar paralizados ante ese rugir del león. Qué interesante. Sí, yo sé que vos estás aplicando que León es Babilonia. Claro que es Babilonia. Pero ¿en qué sentido es Babilonia? Era la representación del rey Nabucodonosor. Era la representación de los reyes babilónicos. Era el gobernante más poderoso de aquella época y le había sido concedido grandes privilegios. No había rendido su propio reino al reino de Jehová. Con su propio orgullo y desmesurada exaltación de su reinado. Por eso en Daniel 4:30, él llega a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para mi gloria y mi majestad? Ah, qué interesante. La exaltación de este hombre. Así habla el rey de Babilonia. Se jacta de grandes cosas. Se enaltece su corazón. Un hombre con orgullo, con vanidad. Siempre va a hablar como si fuera va a rugir como si fuera un león. Y fue así como Dios lo tuvo que abatir, porque Dios abate al soberbio. Esta bestia que representamos, por lo menos que dice que su boca era de león, está hablando de las características del rey o del imperio babilónico. Orgullo, soberbia. Ellos creen en la fuerza de su poder que más la gloria de el Señor. Y esta bestia es soberbia. ¿Y por qué soberbia? Porque en el versículo 1, ¿se recuerdan que yo les dije? Tiene un nombre blasfemo. ¿Y qué es blasfemo? Blasfemia es creerse el Dios. Se hace Dios. Cuando a Jesús lo acusaron, lo injuriaron de blasfemia. ¿Y qué quería decir blasfemia? Que Él se hace Dios, se hace uno con el Padre. Nosotros sabemos, ¿sí?,
Nosotros, por la escritura y la inspiración, que Él es el Hijo de Dios, el que no tiene principio ni tiene final. Pero en este caso, Él, el león, se apropia y lo demanda con su boca, con ese rugido de soberbia. Esta bestia es soberbia, no tiene nada que ver con Dios, no le da gloria a Él. Y qué casualidad que en el mensaje de los tres ángeles, hablando sobre ese primer ángel que va volando por el medio del cielo, dice, temed a Dios y dale gloria. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántos de nosotros nos damos gloria a nosotros? Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios, que yo quiero ser primero, yo quiero ser segundo. Hermano, esto está tan infectado en el pueblo de Dios. Y después nosotros creemos que somos hijos de Dios. Así también creía Satanás. En él se originó ese orgullo de querer mostrarse él. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esta enfermedad en nuestra sangre, en nuestra constitución? Así habla él, y así ruge el león, así ruge esta bestia, porque de ella ha copiado su boca. Al tener, perdón, 7 cabezas, pero una sola boca, significa que todas hablan lo mismo, todos piensan lo mismo, laten de ese corazón que bombea la sangre hacia el cuerpo de esta bestia dándole vida. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también la semana pasada? Entonces esta bestia tiene, aunque tiene muchas cabezas, tiene una sola boca. Siempre ha tenido un designio, ensalzarse él, darse gloria a él, en vez de darle gloria a Dios. Por eso que el mensaje del primer ángel comienza diciendo, temed y darle gloria a Dios. Siempre Él es digno de ser alabado y Él es digno de darle gloria. Entonces, esta bestia tiene esa boca soberbia. Y luego sigue diciendo, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Ahora, queridos hermanos, ahora entonces vamos, ahora que pusimos todo donde debe estar, vamos a terminar con la parte del oso. El oso, según Daniel 7, recuerda, según la visión, las 4 bestias, el oso era, si el león era Babilonia, el oso que le continuaba al león, ¿qué simbolizaba? Sí, claro, simbolizaba a los medos y los persas. Ahora, de los medos y los persas, de ese imperio tan vasto, de ese imperio que con sus sátrapas que gobernaban las provincias, ¿sí? Prácticamente todo el Mediterráneo, se lo describe con un oso. Y en este caso, ¿cómo es el oso? Bueno, yo les puse recién el dibujo del oso, ¿sí? ¿Cómo? A ver, dígame características de lo que ustedes ven de ese oso. Sí, es un animal grande, sí. También es un animal que da miedo. ¿Qué más podemos decir? Escogía más de un lado que del otro. Sí, está bien, pero eso lo describe en Daniel 7. Pero en Apocalipsis 13 no habla del cojear del oso, no habla que era grande, solo dice que tenía los pies, las patas de oso. Los pies,
o las patas. En, en el capítulo 2 de Daniel se dice que la estatua, sus pies eran de barro mezclado con hierro. Acá dice que sus pies, pero no son pies, son patas. Qué interesante que nos lleva a mezclar la visión del capítulo 2 con esta visión del capítulo 7 y encuentra su punto máximo aquí en Apocalipsis 13. Lo magnifica la simbología, porque dice, sus pies como de oso, pero sus pies no son pies, son patas, pero te está llevando también a Daniel 2. Entonces, las patas eran de oso. ¿Y qué características tienen las patas de oso? Por ser un animal muy pesado, por ser un animal muy pesado, deja, ¿deja qué? Deja huellas, deja huellas, deja huellas ¿sobre qué? Sobre donde va caminando, porque es un animal de muchos kilos, ¿sí? Tiene muchos kilos el oso. Entonces, él al caminar va dejando esas huellas, ¿sí? Por lo pesado, podemos más o menos calcular, ¿sí? Hay osos de 110 kilos, hay osos como por ejemplo el oso polar puede llegar a pesar entre 450 kilos, ¿sí? También tenemos el oso pardo que llega a pesar 600 kilos. Es interesante el peso que tiene. Y por ejemplo, como un oso panda, ¿sí? Llega a pesar también 100 kilos. Pero es interesante que uno de los osos bien pesados en quilaje, estaríamos hablando del oso pardo, más o menos 600 kilos, un oso pardo adulto. Entonces, va dejando marcas sobre la tierra, ¿sí? Entonces, este animal, que no podemos saber qué era, va dejando huellas. Y entonces, mientras va dejando huellas, ¿cuántas huellas deja? Y vamos a ser lógico, hermano. Porque usted me puede decir, no, va caminando dejando, como tiene cuatro patas, va dejando 8, 16, 32. No, 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 espera. ¿Cuántas huellas va a dejar al comienzo? Y bueno, tiene cuatro patas, así que va a dejar cuatro huellas, ¿sí? Pero, ¿dónde deja esto es lo interesante? Acá, esto no quiero dejarlo pasar por alto. ¿Dónde deja las huellas? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Entonces tendríamos que repasar, porque nosotros vimos que la bestia sale del agua, ¿sí? Bueno, la bestia sale del agua y después que sale del agua, lo primero que encuentra que es, no, 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 no adivinen, no adivinen. Leamos el versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar. Vi subir del mar. ¿De dónde sale la bestia? Del mar. ¿Qué es lo que encuentra luego del mar? La arena. Entonces, esta bestia de 600 kilos, cuando sale del mar, los impíos va pisando la arena y va dejando huellas en la arena. ¿Me están siguiendo, hermano? Como nosotros descubrimos, según Apocalipsis 17:15, que el mar, los ríos usados por el dragón y en el ambiente donde nacen las bestias, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 13, como la bestia en Apocalipsis 17, vemos que siempre usan a la gente impía para poder ahogar, vencer.
a los hijos de Dios. Entonces, si el agua son los impíos, ¿la arena qué sería? Sí, pero adivinando no vamos a llegar a nada. Entonces, tendríamos que buscar en la Biblia. Hay un pasaje donde habla sobre la arena. Y entonces lo podemos encontrar en el capítulo 1, verso 10. Capítulo 1 de Oseas, verso 10. Leamos. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. ¿Qué simboliza la arena? Los hijos de Dios. ¿Qué simboliza la arena? Los impíos. Vuelvo a reiterar, anoten hermanos, anoten. Yo sé que hay algunos que van a memorizar, pero la mente falla. Pueden marcar la Biblia y allí donde dice mar, ustedes le pueden colocar, ¿sí?, con una microfibra, con punta finita, generalmente para marcar en la Biblia, para que no ocupe tanto lugar. Entonces ponga Apocalipsis 17:15, el mar representa a los impíos. Vamos a la arena, colocan entonces la arena, cuando dice la arena del mar, entonces ponen Oseas capítulo 1, verso 10, significa los hijos de Dios. Y qué casualidad que siempre hay contrapartes, ¿no? El agua, perdón, el mar y la arena. La mujer ramera y la mujer pura. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Siempre encontramos contrapartes en, en la Biblia, ¿sí? Podemos encontrar esas cosas que a veces no nos damos cuenta a simple vista. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, presentándose delante de Juan, dice, yo estaba, capítulo 1, en el día del Señor, y detrás de mí oí una voz como de trompeta, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Qué interesante. Y en medio de los 7 candeleros vio uno semejante como el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y entonces dice, sigue relatando Juan, cuando yo le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora escuchen bien, versículo 18, acá pueden marcar. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué interesante. Jesús se presenta como el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Y qué casualidad que esta bestia, en el versículo 3, hagamos un paréntesis, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora yo les pregunto, ¿una de sus cabezas murió o no murió? ¿Murió o no murió? Sí, ahí dice herida de muerte, y si es de muerte es que murió. Una de sus cabezas murió. Ahora seguimos en el paréntesis, espérenme, versículo 17 de Apocalipsis. La bestia, versículo 8, que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Tiene 7 cabezas, pero aquí se le nombra como teniendo una 8, como que resucita, así como en el capítulo 1 de Apocalipsis. Qué interesante. Cerramos el paréntesis, volvamos allá. No es lo que estamos estudiando, pero eso es para que tengan esto adicional. Entonces, seguimos leyendo. Ahora, el mar, los impíos. La arena son, ¿qué me dijo usted? Los hijos de Dios. Si la arena son los hijos de Dios,
el oso va pisando, va triturando. ¿Eh? Triturando. ¿Cómo, pastor, triturando? Vamos nuevamente a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, relatando las bestias, capítulo 7, de la primera bestia dice que era un león. Versículo 4. Versículo 5, la segunda bestia era semejante a un oso. La tercera bestia semejante a un leopardo, versículo 6. Pero en el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel, no se me maree, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Otra vez aparecen los pies. ¿Qué hacía este oso? Iba aplastando los hijos de Dios. Y mientras iba aplastándolos, iba dejando huellas. ¿Me va entendiendo? No, pastor, escucha, escucha. Por eso que a veces para estudiar, hermano, hay que comer menos, ¿sí? La espiritualidad tiene que ver con la alimentación, con la reforma pro salud. Nos da una mente más vívida, nos abre no solo a entender, porque si es por entender, Francisquito también entiende, es obedecer. Entonces, para comprender, la alimentación tiene una parte muy importante en esto, queridos hermanos. Entonces, este oso va pisando, desmenuzando a los hijos de Dios, pero va dejando huella. Ahora, el oso, Daniel 7, se refiere a Medo-Persia. Y Medo-Persia tenía una gran característica. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este dibujo. Ustedes pueden ver, denme un segundo, en este dibujo que estoy colocando, pueden ver este dibujo tan conocido, de una bebida muy conocida. Y pueden ver unas tipo garras de bestia. Y esas garras son muy parecidas a una letra en hebreo. Qué interesante. Y allí tenemos esa letra, la numeración 6. En este caso, en este logo, porque los logos no están hechos así porque sí, están hechos con un propósito, con un mensaje subliminal, podemos leer 6, 6, 6. Y qué casualidad que se llama Monster, Energy Monster, que quiere decir monstruo. ¿Qué clase de monstruo? No lo sabemos. Apocalipsis 13 nos dice que es monstruo y este logo nos dice que es monstruo. Es un monstruo que da energía. 6, 6, 6. Y en este dibujo nuevamente que vamos a estar agregando, ahí podemos encontrar la palabra bear, que quiere decir oso. Aquí tenemos las huellas. ¿Cuántas son? A ver, ¿cuántas son? Sí, 4. El oso deja huellas en la arena, unas huellas que no se pueden borrar. Qué casualidad que el pueblo de los medios y los persas tenía una característica importante. Ellos decretaban leyes, las cuales una vez dado el edicto no se podían borrar, no podían claudicarse, ni el mismo rey podía claudicar un mandato dado por él. Y podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3, del verso 4 a 6, un decreto. En el capítulo 2, en el capítulo, 6, podemos encontrar en el verso 7 y 9 otro decreto.
podemos encontrar en el libro de Esther, capítulo 3, verso 8 al 14, otro decreto. Y podemos encontrar en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15, otro decreto. Entonces, son 4 decretos. Vuelvo a reiterar, anoten, anoten. Daniel 3, verso del 4 al 6. Daniel 6, verso 7 al 9. Libro de Esther, capítulo 3, verso 8 al 14. Apocalipsis 13, versículo 15. Estos 4 decretos son decretos de muerte. En los primeros 3 son decretos dados por los medos y los persas. Y si fueron decretos de muerte, esta bestia va dejando huellas en la arena. Significa que esta bestia va a dar un decreto. Y este decreto va a ser en contra de los hijos de Dios por estar pisando la arena. El que tenga 4 patas significa los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Un decreto de muerte, un decreto mundial. Un decreto mundial. Daniel 6, 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El decreto, dice la matutina Cristo Triunfante, página 13 y 8, que se va a promulgar finalmente contra el pueblo remanente de Dios, será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. Los protestantes, dicen libros Maranata, el Señor viene, volcará toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida, darán vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias, dice la matutina Maranata, página 177 de 1893. Entonces podemos entender que esto hace muchos años ya sabemos que hay un decreto de muerte, un decreto que será mundial. Esta bestia va a tener va a colocar un decreto de muerte. ¿Cómo va a ser? Mundial. Es más, todos van a estar de acuerdo por tener 7 cabezas y tener una sola boca. Y va a ser un decreto en contra de los hijos de Dios. ¡Qué interesante, hermano! Eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora, 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 escúchenme. Yo sé que hay muchos que andan diciendo por allí. Escuchen, a ver si recuerdan esto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ah, pastor, a mí no me va a llegar mal. Qué interesante que ese Salmo 91 está hablando del gran tiempo de angustia. Y eso no es lo que primero se viene, querido hermano. Lo que primero se viene es el pequeño tiempo de angustia. Déjeme leer, déjeme leer. Al comenzar el tiempo de angustia, dice evento de los últimos días, fuimos henchidos del Espíritu Santo.
cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían en su observancia que era lo suficiente de importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No está hablando del gran tiempo de angustia, sino un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas, mientras Cristo todavía está en el santuario. Qué interesante. Ahora escuchen, hermano, porque nosotros estamos confundiendo los eventos que están delante de nuestros ojos y aplicamos mal. Escuchen, escuchen. No siempre es seguro orar por una curación incondicional. Él sabe que si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no las pruebas que vendría sobre ellos si viviesen, Él conoce el fin desde el principio. Y ahora escuchen, hermano, porque esto es muy delicado lo que yo voy a leerle. Muchos, y muchos son muchos, hermano, serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Hermano, aquí sí está hablando del gran tiempo de angustia. El problema es que hay que saber entender el contexto de lo que viene hablando. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. El Señor, dice evento de los últimos días, me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Y antes del tiempo de angustia, ¿qué sucede? Sí, querido hermano, el pequeño tiempo de angustia. Querido hermano, no nos estamos dando cuenta de lo que está por suceder. Muchos van a ser perseguidos y esta bestia va a querer dar edictos para que los hijos de Dios sean raídos de la faz de la tierra. Va a haber muchos. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quinto sello. Van a morir muchos niñitos en el pequeño tiempo de angustia. Y déjeme todavía leer, déjeme leer, porque la palabra de Dios nos quiere despertar, hermano. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se sanó. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué se maravilló? Toda la tierra
en pos de la bestia. En el versículo 15 del capítulo 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, como que, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué interesante, queridos hermanos. Y esa bestia que tiene su herida mortal se sanó, se curó. Versículo 4 del capítulo 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué? Y blasfemia. Ahora, esa herida, ¿qué pasó con esa herida, queridos hermanos? ¿Cuándo fue que recibió la herida la bestia? Esa herida fue la que una vez le infligió al Papa Karol Wojtyla cuando le dispararon, ¿se acuerdan? ¿Fue esa la herida? ¿En qué contexto se dio la herida? ¿Saben ustedes cómo se dio la herida? ¿Quién fue el que hizo esa herida mortal? Pregunta número 1. Sigan, acompáñenme. Versículo 6. Versículo 6. No, perdón. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eh, Qué interesante, hermanos, sobre esto lo que estamos viendo. Miren, aquí tenemos en el capítulo 13, tenemos aplicado los dos momentos en cuando se van a dar la ley dominical nacional y la ley dominical universal. Entonces marquen esto, queridos hermanos. Apocalipsis 13, y vamos a leer del 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia. También vi que hacía grandes señales, hacía descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y siguen adelante, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen, a la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa es la ley dominical nacional. Ahora vamos a leer la ley dominical universal, porque primero estos versículos que leímos son aplicados a la ley nacional en Estados Unidos. Y aquí viene la ley dominical universal. Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. ¿Y, y qué significa esa autoridad? Bueno, el versículo anterior, el 4 del capítulo 13, nos dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Sí, pero ¿quién le dio autoridad? ¿Quién los adoraba? Otra vez volvamos en el versículo 3. Vino a sus cabezas heridas como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa es la ley dominical universal. Para, ya se hizo la hora. Para la próxima vamos a estudiar cómo se originó esa herida. Para que usted sepa la antesala de cómo se originó la herida.
cómo se cura y cómo se aplican los 42 meses. Porque hay muchos que dicen que los 42 meses son los 1260 años, ¿sí? Pero aquí yo tengo una cita hablando sobre la aplicación de los 42 meses, ¿sí? Los 42 meses encontramos, a ver, denme 2 segundos, este interesante manuscrito, pero solamente se los voy a leer, que dice así: este capítulo completo de Apocalipsis 13 es una revelación de lo que seguramente va a suceder, queridos hermanos. Esta cita, los 42 meses, más la herida, será la próxima. Que Dios los bendiga. Bendiciones.